Bueno, como ya le adelanté, está aquí en el estudio y le agradezco mucho su presencia. Manuel Parra, él es secretario de la Sociedad Numismática de Sonora. Híjole, es para muchas personas, entre las que me cuento, la numismática, Manuel, es entrar a un tema totalmente desconocido. Que de entrada, pues tenemos información general, qué es lo que, por qué les gusta la colección o coleccionar, en este caso, monedas, billetes también entran. Sí, así es. Sí. A ver, cuéntanos, Manuel. Bueno, cuando yo inicié, no hace mucho tiempo, antes del COVID, al coleccionismo de monedas, pues te abre un panorama muy grande, ¿verdad? Tiene mucho que ver el coleccionismo y la numismática con la historia económica, con la historia política de nuestro país y del mundo. El dinero siempre ha ido relacionado con la historia, los orígenes de la numismática. Bueno, antes de decir numismática, ¿cómo se come o de qué se trata la numismática, verdad? La numismática es la ciencia que estudia las monedas, las medallas y las fichas, vamos a llamarle de alguna manera, a lo largo de la historia. ¿Y dónde empieza esto, Soledad? El otro día platicábamos, empieza 700 años antes de Cristo, en lo que era el reino de Lidia, hoy Turquía aproximadamente, y en Grecia. Obviamente la necesidad de intercambio de mercancías y de adquisición de mercancías hizo que los mercaderes de aquellos reinos buscaran la manera de homogenizar una moneda, un instrumento que les permitiera el cambio, ¿no? Y en estos lugares se dio las primeras monedas. Obviamente estamos hablando de 700 años antes de Cristo, y esto ha ido evolucionando con el tiempo. Y para no caer mucho en historia, me gustaría platicarte dónde empieza la numismática mexicana. Obviamente después del descubrimiento de América. Verás, permíteme antes, sí, claro. ¿cómo fueron las primeras monedas, esas a las que te refieres, 700 años antes de Cristo? Bueno, esas monedas fueron de un material que se llamó electrum. El electrum es una composición más o menos de 80% oro, 20% plata. Y eran rústicas, amonedadas, vamos a llamarle de alguna manera, y se encuentran estudios de las primeras monedas que se han encontrado que traían principalmente algo que relacionara con el imperio, ya sea la cara del monarca, del emperador, algún signo místico, vamos a llamarle algún animal que predominaba en ese lugar, puede ser el ganado, puede ser algún trigo, algo que identificara al lugar donde se mercadeaba con eso. Y eran muy burdas, eran hechas a martillo. Este material, el electrum, se encontraba en los ríos, en las minas, y la gente, cuando vio que era algo escaso, algo que valioso para ellos y que facilitaba el intercambio de mercancías, lo acuñaron en pequeñas monedas, vamos a llamarle, irregulares totalmente. Y obviamente esto facilitó mucho el comercio. Obviamente tuvo que estar autorizado por el rey, autorizado por quienes gobernaban, para que fuera de manera obligatoria, y así sabíamos que un cospel es la argolla de la moneda, pues equivalía a tantos kilos de grano, a tantas cabezas de ganado, y así se fue facilitando el comercio. Bueno, en aquellas épocas obviamente esto fue evolucionando. Me vengo un poquito más, unos años para acá, a Grecia, a Roma, donde los monarcas trataban de alguna manera perdurar en la historia. Obviamente en estas monedas se esculpía o se grababa los bustos de los emperadores, y pues fue como hemos conocido algunas medallas, algunas monedas de emperadores romanos que son muy famosas, que las hemos visto en las películas. Y obviamente la numismática se encarga de estudiar esa parte del dinero, cómo nació, cómo fue evolucionando y cómo ha llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Decías que llegó a nuestro país a través de la conquista. Así es, cuando se descubre América, obviamente nuestros indígenas tenían el sistema de trueque, tú lo has leído, lo hemos platicado. Ellos utilizaban los granos, algunas conchas, algunos instrumentos para facilitar el intercambio, pero fue ya en el año de 1817 cuando uno de los virreyes, Antonio
de Mendoza, a través de una autorización del rey de España, le autorizan que se abra la primer casa de moneda en América. Entonces se empiezan a acuñar monedas a partir de 1535 en nuestro México, ¿no? Y la primer moneda de la que se tiene dato son los reales de Carlos y Juana. Carlos era el gobernante en España en ese entonces, y Juana era su madre. Juana la Loca. Juana la Loca, Juana exactamente, la que siempre estaba encerrada en el castillo. Fueron las primeras monedas que se acuñaron en México. Monedas igual, como te decía, a martillo, de medio real, de 1 real, 2 reales, 4 y 8 reales. El real es el valor. Es el valor de la moneda. Era en plata. Cuando hablamos de oro, del material oro, se llama escudos, que son comúnmente conocidos como los doblones españoles, esos que hemos visto en las películas, ¿no? Esos que en las películas del Pirata del Caribe vemos los cofres llenos de monedas de oro, que eran doblones españoles. Así es, pero en realidad se llamaban escudos, ¿no? Es una manera más común de llamarles. Bueno, ahí empieza la historia numismática mexicana. En 1500. En 1535. Sí. Bueno, y podemos hablar de que se acuñaron monedas de los monarcas de España en aquel entonces, hasta llegar a la independencia, cuando en 1814 empieza el movimiento armado en México para independizarnos. Surge otra etapa, la numismática. Esta es una etapa muy bonita y muy interesante. ¿Por qué? Porque se acuñan la primer moneda fiduciaria de México. Fiduciaria es una promesa en una moneda de cobre que una vez que triunfe la independencia podrá permutarse o cambiarse por oro o plata. Estas monedas llamadas SUD, que son en las mismas denominaciones que te comenté de los reales, obviamente fueron acuñadas por los independientes, y el triunfo de la independencia, no sabemos si se cambiaron o no se cambiaron, pero se adopta otro padrón. Llegamos a otra época de la numismática, al primer imperio, con Iturbide como rey de México. ¿Y su busto en las monedas? Y su busto en las monedas, y hay una moneda muy famosa, el pollito de Iturbide, que simula a un águila, pero los numismáticos y los coleccionistas le han denominado el pollito. Bueno, pasa el primer imperio, entramos a la república, entramos a otra etapa de la numismática hasta llegar a la revolución. Empieza la revolución y se pone muy interesante aquí, y hay una moneda icónica que traigo una imagen, te la quería mostrar. A ver si la muestras a la cámara. Sí, hay una moneda muy icónica de la revolución, que es el Muera Huerta. El Muera Huerta es una moneda que mandó a acuñar Francisco Villa. Obviamente llevaba grabado Muera Huerta, que era el presidente de México. Y Soledad, ¿cuál crees que era el castigo para quien obtuviera o se le encontrara una moneda Muera Huerta? Era la cárcel, la horca o el fusilamiento. Estas monedas fueron muy, muy llamativas en su momento. Era una manera de expresión del gobierno, del pueblo de México, de repudiar a su presidente, ¿no? Y bueno, pues el castigo era tremendo, ¿no? Sí. Bueno, aquí en la revolución, cada caudillo, ya sea en el norte, en el sur, en el centro, manda acuñar moneda y billetes para facilitar el movimiento armado, para pagarle a las tropas, para pagar las provisiones. ¿Pero se hacía por regiones? Por regiones, recordemos. O sea, Sonora tuvo la suya. Sonora fue muy influenciado por Chihuahua, de donde era uno de los caudillos, pero también se validaban los billetes de los caudillos a través de unos resellos. No tengo conocimiento que en Sonora algún revolucionario haya acuñado alguna moneda, ¿no? Lo que sí, pues era un movimiento nacional, y obviamente tenía el valor o la obligación de intercambiar estos billetes y monedas con la gente del pueblo. Era una obligación. Recordamos que estábamos en guerra, y pues era muy difícil negarse a una situación de este tipo. Y por ejemplo, hay una moneda, algo del Pitic, ¿cómo se llama? Sí. En Hermosillo, fíjate, Soledad, tenemos la fortuna de tener la primer moneda acuñada en Hermosillo. Me voy a remontar otra vez a los tiempos de
de la independencia. No sé si se alcance a ver, esta es una moneda, es una cuartilla del Pitic. Cuartilla del Pitic. Cuartilla del Pitic. Esta moneda es de propiedad de tu servidor, fue obsequiada por un buen amigo coleccionista. Esta moneda, fíjate, se acuñó alrededor de 1821. Recordemos que el movimiento de independencia se empieza a gestar, decíamos ahorita, en 1814. Y era muy difícil el comercio, era muy difícil pagar a las tropas y autorizan, en aquel entonces estábamos en el estado de Occidente, que abarcaba Sonora y Sinaloa. Se autoriza la acuñación de moneda de cobre y el ayuntamiento del Pitic en 1821 acuña la primer moneda en cobre. Esta moneda es muy escasa, es muy buscada por los coleccionistas, por los prospectores, por los que andan detectando. Se conocen alrededor de 13 o 14 ejemplares del Pitic. Es una moneda en estudio. Actualmente dentro de la Sociedad Numismática de Sonora estamos recabando bibliografía, recabando especímenes para pesarlos, medirlos, ver cuál es su composición. Obviamente sabemos que es de cobre, pero queremos saber específicamente cuál es su pureza. Entonces, tenemos la fortuna de tener una cuartilla del Pitic, y pues es un tesoro para los hermosillenses. Sí. Es algo muy, muy apreciado. Y luego, ¿cuándo aparecen los billetes? Bueno, el primer billete del que se tiene historia precisamente es con Iturbide. Hay algunos ejemplares donde se encuentran en museos, donde Iturbide, después de haber venido de la independencia y de una manera de impulsar la economía, manda estampar billetes en papel. Y se habla que se estampaba en papel de bulas papales o que tenían que ver con la iglesia. Le ponían la firma, los sellos y el equivalente al papel. Obviamente el billete es una promesa de cambio, ¿no? Entonces, desde entonces se data los primeros billetes del México, vamos a llamar del primer imperio. Posteriormente la República ya empieza a emitir billetes, pero también hay una época antes de la Revolución donde el Banco de México, bueno, vamos a decir el gobierno de México, autoriza que los estados puedan emitir billetes. Entonces, en México, Sonora, como parte de la federación, también acuñó billetes. Y son algunas series de billetes que en su momento, pues, trataré de compartirlos contigo, traerlos para que tu público los conozca. Y son muy frecuentes encontrarlos en las plazas, en los comercios, y llama mucho la atención porque dice Banco de Sonora. Entonces eso nos genera orgullo, nos genera identidad, y más en la numismática. Excelente. Pues la Sociedad Numismática de Sonora, ¿cuándo se conformó? ¿Cuántos años tiene? Bueno, la Sociedad Numismática empieza en 1979, tiene 45 años, cumplimos 45 años de vida. Está conformada por aficionados, por estudiosos, por gente que le gusta el coleccionismo. Y no solamente el coleccionismo de monedas, sino de billetes y medallas. Es una sociedad de estudio, nos reunimos cada mes y este año estamos organizando algunas conferencias para que los entusiastas del coleccionismo y la numismática puedan intercambiar información o se hagan de información relacionada con los billetes y las monedas acuñadas en Sonora. Bueno, pues qué interesante es, insisto, un mundo pues de élite, en el sentido de que es de poca gente, pues. Sí. Fíjate que la historia, Soledad, nos marca que el coleccionismo de moneda antes estaba muy determinado para ciertas clases sociales. Los aristócratas, los monarcas, los condes tenían en sus palacios colecciones de monedas. Pero obviamente eran monedas de alto valor porque eran de oro, de plata, pero afortunadamente todo cambia. Y ahorita está de moda, fíjate, entre los muchachos, entre niños, entre adultos mayores, coleccionar monedas de circulación corriente o de cuño corriente. Y te traía también un ejemplo de cómo se colecciona ahora. Se colecciona en álbumes. Este es un álbum de monedas de 20 pesos.
Obviamente las monedas de 20 pesos que acuñó el Banco de México a partir de los años 90 y que hasta nuestra fecha se han estado acuñando diferentes modelos y monedas, y en estos álbumes las podemos ir guardando. Se van colocando. Se van colocando. La primera fue de Hidalgo. En el 93. En 1993. Así es, hasta la más reciente. De 20 pesos. De 20 pesos hasta la más reciente, que es de este año, que celebra la relación binacional entre México y Estados Unidos. Ajá. Y el billete de 20 pesos. Y el billete que celebra también la independencia de México, ¿no? Pues muy interesante. Qué mundo tan desconocido, por lo menos para mí. Claro. Muchas gracias, Manuel. No, para y servirte. saludos a todos los integrantes de la Sociedad Numismática de Sonora. Si alguien se quiere unir a ustedes, ¿cómo los encuentra? Mira, normalmente nos reunimos cada mes, nos reunimos en un restaurante muy conocido aquí de la colonia Centenario, un restaurante de mariscos. Dilo. Bueno, en el Cabo 51 nos reunimos una vez al mes. Para que puedan asistir tienen que comunicarse con alguno de los miembros y llevarlo como invitado y que pueda participar escuchando, allegándose de información. Y si gustas te dejaré mi teléfono, mi correo para algún interesado que quiera si alguien quiere, pues acompañarnos. me manda mensaje y yo les paso el número de Manuel para que no lo haga así público. Con Claro mucho que sí. gusto. No, Muchas gracias. No, gracias, Soledad. Vamos a una pausa, volvemos.